imperio que tuvo este país, los Andes centrales. Bien. Huari. Bien. Huari. Lumbreras, al intermedio, al horizonte temprano, le llama periodo formativo, ¿no? Donde se forma pues, la base de la cultura peruana. ¿Sí? La base de la cultura peruana. ¿No? Esta, ya mencioné anteriormente, es predominantemente costeña. ¿Ya? Y de ahí se relaciona, se fomenta en lo que hoy llamaríamos la sierra. ¿Sí? Lo que hoy llamaríamos la sierra. Bien. A lo que Tello, Julio C. Tello, va a denominar, y hasta el día de hoy se mantiene vigente, la cultura matriz. ¿Sí? La cultura matriz. Bien. Chavín. ¿Ya? Muy bien. Características. Se consolida la forma de gobierno teocrático. El gobierno de los sacerdotes. También llamados sacerdotes astrónomos. ¿No? También llamados sacerdotes astrónomos. Bien. Aquellos que mediante su dominio, su conocimiento, ¿sí? de los astros del cielo y sobre todo de la llegada de las lluvias, sobre todo de la llegada de las lluvias, bien, van a poder controlar a la población. ¿Sí? Van a poder controlar a la población. Esa es la primera forma de gobierno del antiguo Perú. La teocracia de los sacerdotes astrónomos. Bien. En la economía se va a desarrollar con fuerza la que va a ser la principal actividad económica del antiguo Perú hasta la llegada de los españoles, la agricultura. ¿De qué tipo? Intensiva. Agricultura intensiva es alta producción en poco espacio. Agricultura extensiva, baja producción en grandes espacios. ¿Ven? Son diferentes. Intensiva, poco espacio, se busca generar mayor productividad. El Perú nunca ha sido ni será un país de llanuras. No tenemos grandes llanuras como Euroasia o Argentina, Uruguay. No las tenemos. ¿Bien? El territorio agrícola es pequeño, disperso. ¿Bien? Disperso. Ha sido un reto que toda la vida los peruanos hemos tenido que afrontar. En la tecnología van a aparecer dos grandes innovaciones. ¿Sí? La cerámica, vital, recuerden, para conservar los alimentos, para desarrollar herramientas, y la orfebrería en ese mismo orden. Aunque en el antiguo Perú la orfebrería no tuvo una función productiva, ¿sí? En el antiguo Perú la orfebrería tuvo una función ritual, ¿sí? No fue una orfebrería comercial, no era moneda de cambio, ¿sí? En el antiguo Perú, la orfebrería, los metales
llamados preciosos, ¿sí? Tenían una finalidad ritual, no comercial, no monetaria. ¿Sí? Se hacía más que todo como culto a los dioses o a los señores. ¿Sí? A los señores. Bien. ¿Cuáles fueron las etapas del formativo? 3. El inicial, está la cultura Sechín. Ahí vemos en el lado izquierdo unos guerreros Sechín. ¿Sí? Esculturas, el templo Sechín. Esculturas en piedra. Bien, esculturas en piedra. Donde están guerreros cazando y con cabezas. ¿Sí? Con cabezas. Bien. Y también hay bastantes litoesculturas de partes del cuerpo. ¿Sí? Estómago, pulmones, corazón. Bien. Lo cual, eso le llaman los primeros anatomistas de la historia. ¿Sí? Tal vez no lo hacían con fines médicos, ¿ya? Lo más seguro es que eran fines rituales, ¿sí? Fines rituales. Guerreros que eran sacrificados de forma ritual y, bueno, sus partes del cuerpo eran mostrados. En Cupisnique destaca sobre todo por la cerámica. Las primeras formas de cerámica son de Cupisnique. Bien, de Cupisnique. Bien. Norte de Trujillo. Norte de Trujillo. Cupisnique. Bien, la cual va a servir como modelo a la Chavín. ¿Sí? A la Chavín. Bien. En el medio está Chavín, ¿no? La cultura matriz. Y en la parte final, voy a repetir, la cultura Paracas. ¿Sí? La cultura Paracas. ¿Ya? La cultura Paracas. Bien. Entonces vamos a empezar con la llamada cultura matriz. ¿Sí? La llamada cultura matriz. Chavín. Ancash. ¿Sí? Callejón de Conchucos. ¿Sí? Callejón de Conchucos. Pasando el túnel de Cahuich. Está la cultura Chavín. Hay que aclarar una cosa, ¿eh? Los nombres que le damos a las culturas son nombres de la toponimia, son nombres modernos. O sea, no tenemos la mínima idea si los Chavín se llamaban así. Fue Tello que le da ese nombre, ¿no? En base a la toponimia del lugar. O, por ejemplo, también Paracas, ¿no? Paracas viene de la palabra paraca, viento. ¿Bien? No hay tampoco evidencia de que ellos se llamaran así,
Por si acaso, te voy aclarando eso. La toponimia tiene que ver los nombres de los lugares, a qué se debe, ¿sí? Puede ser por un cerro, por un lago, por un río, por una altura. ¿Sí? Esos son los factores que influyen para denominar un lugar. Ya, se llama toponimia. Toponimia. ¿Ya? Muy bien. Chavín no fue una sociedad militar. Chavín tal vez es la máxima expresión de un dominio teocrático, del control de los sacerdotes astrónomos, ¿sí? Astrónomos. Y que establecieron una especie de oráculo que hacía que anualmente centenas, miles de peregrinos la visiten. Y gente, ¿para qué iban? ¿No? Para encontrar respuestas. Preguntas, ¿no? No preguntas triviales, pues no, o sea, pues, oh, voy a casar, no, no, no. Preguntas eran pues del tipo sobre los cultivos, sobre los cultivos. ¿Bien? La agricultura. Esas eran sus preguntas. Porque si no había lluvias, no había cultivos. Si no había cultivos, la alternativa del hambre. ¿Sí? El hambre. Bien, entonces, ¿y por qué la gente seguía yendo? ¿Y por qué duró casi 1000 años? Porque funcionaba. Porque resolvían problemas. ¿Sí? Porque lo que respondían era correcto. O cerca lo correcto. Si no, no hubiese durado. Los últimos sacerdotes estaban bien preparados. Bien preparados. Si no, no funcionaba el ritual. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Una preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Dije que pues lo ritual se basaba en la religión. O sea, obviamente, los sacerdotes nunca decían, somos nosotros. Ellos hablaban en nombre de Dios. ¿Sí? En nombre de Dios. Dios es el que habla. ¿Y quién era en Dios? Ahí está, el Ansón monolítico. Bien. Los dioses eran monstruosos, feos, aterradores. Buscaban generar el miedo en la población, terror en la población. Su objetivo no era acercar a la población, ¿sí? Su objetivo era generar terror. Y el dios que vamos a ver que se va a repetir mucho en el antiguo Perú, Huiracocha, o el dios de las varas, o el dios llorón, mientras más actual es, mientras más se acerca a nosotros en el tiempo, es más humano. Mientras más antiguo es más monstruoso. Más monstruoso. Bien, esa es la lógica. ¿Dónde estaba este oráculo? Era en un lugar estratégico que permitía ayudar a visualizar adecuadamente
las estrellas. Lo que nosotros conocemos ahora como el santuario de Chavín de Huántar. ¿Sí? El santuario de Chavín de Huántar. Nosotros lo conocemos así. Chavín de Huántar. Que tiene dos fases, ¿no? Son 1000 años. Templo Nuevo, Templo Viejo. El Templo Viejo, sobre todo, famoso por sus galerías subterráneas. ¿Sí? Famoso por sus galerías subterráneas. ¿Ya? ¿Cómo era el ritual? ¿Cómo era el ritual? Los peregrinos llegaban, ¿sí? Con sus sacrificios, camellos, vicuñas, alpacas, cuyes, ¿ya? Y las cabezas clavas, que hacían la función de guardianes, ¿sí? Hacían la función de guardianes, ¿ya? Te hablaban. Tú creías que te hablaban, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte del ritual, pues, era beber esta bebida alucinógena, que está en una de las imágenes, que era el San Pedro, ¿sí? El San Pedro. Pues tú estabas, digamos, estoneado, pues. Estabas stone, no estabas cuerdo, ¿no? No estabas cuerdo. Y entonces ahí, en la noche, iniciabas. Y así todo esto tu ritual. Y entrabas por por los pasajes subterráneos. ¿Eh? Ahí había ductos de aire, ¿eh? que te hacían creer, sí, que te estaban hablando, ¿sí? ¿Ya? Y finalmente encontrás con el Dios. Y era una imagen monstruosa. Y ahí hacías ese sacrificio, pues, justamente para alimentar al Dios. Para alimentar al Dios. Y aparentemente el Dios te hablaba, pues, ¿no? Respondía a tus interrogantes, ¿no? Era obvio que no te hablaba el Dios, te está hablando de los sacerdotes, pero bueno, pues tú creías que era Dios quien te hablaba, ¿no? Tú creías que era Dios quien te hablaba. Y así eras feliz, ¿no? Y luego esa experiencia mística, religiosa, salías, regresabas a tu comunidad, ¿sí? Regresabas a tu comunidad y hacías que más gente siga yendo. Y así se retroalimentaba. Obviamente, ¿no? Repito, eso funcionaba. Era porque los sacerdotes eran precisos. Si no, no hubiese durado. No hubiese tenido sentido. Bien. Arte Chavín. La litoescultura fue su principal expresión artística. ¿Sí? La litoescultura. ¿Sí? El Anzón, el obelisco Tello, la estela Raimondi, ¿no? Todos representando, pues, a este dios, ¿no? Miren acá, una mano arriba, una mano abajo, ¿no? Representa el cielo y la tierra.
Es un dios zoomorfo, ¿sí? Estos caimanes copulando encontró Tello, ¿no? Que usó él como una de las razones por la cual argumentaba de que el hombre Chavín, su origen cultural era la Amazonía. Acá, las cabezas clavas y las muchas figuras representaban a los sacerdotes. Miren, ¿no? Acá, con un San Pedro, ¿no? Planta que usaban para dar de beber a los peregrinos, ¿sí? ¿Ya? Era vital, sin eso no funcionaba el ritual. Tenías que estar, son una palabra moderna, drogado ya, ¿sí? Ha sido drogado para tu poder poder seguir pues el ritual, ¿ya? La metalurgia, oro, cobre, laminado es lámina, chancada, ¿no? Pero toda ritual, ¿sí? Toda ritual. Ahí está la estela Raimondi, que es una de las representaciones más antiguas de Huiracocha, o el dios de las varas, o el dios llorón, ¿sí? El dios llorón. Miren, la mayoría de dioses occidentales tienen un solo símbolo, un rayo, un martillo, un trueno, un tridente. Pero en los Andes centrales no. Dos, dualidad, dos símbolos de poder, ¿sí? Dos símbolos de poder. Bien. Las cabezas clavas, que eran representación de los sacerdotes, ¿sí? Y que como parte del ritual eran las que te recibían, ¿no? Y te hablaban. Bien. Y la cerámica, recuerden, diapositiva antes anterior, monócroma, una marcada influencia Kupiznik, ¿no? Había dos tipos de cerámica. ¿No? Una ritual, bien acabada, bien elaborada, y otra, más burda, que era de uso común, ¿sí? De uso común. Bien. ¿Por qué se conoce la estela Raimondi así? Porque fue encontrada por el sabio italiano Antonio Raimondi, ¿sí? Naturalista italiano que hizo grandes estudios, ¿sí? En el antiguo Perú. Y en uno de sus viajes, pues, encontró esta estela del dios de los báculos, ¿sí? Y por eso en su honor se le llama la estela Raimond. Hay muchas cosas que debemos a el gran sabio italiano Antonio Raimondi. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre Chavín? ¿Sí?
Ninguna. Ya, sigo entonces. Sigo. Pasamos entonces a la otra cultura del horizonte temprano. La cultura Paracas, ¿sí? Cuyo nombre viene de la paraca, ¿sí? Paraca, viento, viento del desierto, ¿sí? Viento del desierto. Claro, es un nombre toponímico, ¿bien? No es esto, no tenemos ninguna certeza cómo se llamaban los paraquenses, por una sencilla razón, recuerden, en el antiguo Perú no se conoció la escritura, ¿sí? No se conoció la escritura. Bien. La cultura paraca se desarrolló en la región Ica, la actual región Ica. Es una zona muy desértica, ¿sí? Es una zona muy desértica, ¿ya? Pero tiene valles, ¿sí? ¿Sí? Tiene valles. Y estos valles son muy, muy productivos, ¿sí? Es por eso que en esta zona de Ica, al día de hoy, son valles muy ricos, pues se han desarrollado otras culturas también, ¿no? Nazca, por ejemplo, Chincha, luego, debido a su gran productividad, ¿ya? Muy bien. Origen. Es obvio que recibió una influencia chavín, ¿sí? Pero vamos a encontrar en las culturas costeñas del sur algunos dioses diferentes, ¿no? Algunos dioses diferentes, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver unos de los quiénes son, ¿sí? Paracas tradicionalmente se divide en dos etapas, ¿no? Cavernas y necrópolis, que son muy diferentes, ¿no? Que indican muchos cambios. Paracas cavernas, la etapa de más esplendor, digamos así, es una sociedad más desarrollada y más teocrática. Paracas necrópolis, una sociedad menos desarrollada, ¿sí? Más, se nota más pobreza en los entierros, en la cerámica, que es lo que podemos conocer. O sea, si lo conocemos de la cultura del antiguo Perú, sobre todo son por entierros y cerámica. No hubo lenguaje. ¿Bien? Al parecer, en la etapa de Paracas Necrópolis ya hay una mayor presencia de jefes guerreros. Ya los sacerdotes por sí solos no pueden mantener el orden social, ¿sí? Entonces recurren, ¿sí? Al aparato represivo, ¿sí? El ejército, ¿sí? Veamos. Acá dan un espacio a los fardos funerarios, los cuerpos, los fallecidos, en posición fetal. En la mayoría de los entierros del antiguo Perú, la posición va a ser fetal, ¿sí? Va a ser fetal.
Entendemos eso, ahí viene la segunda interpretación, entendemos eso como que la muerte es el nacimiento a otra vida, ¿sí? La muerte es el nacimiento a otra vida, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Seguimos entonces. Ahí están las famosas fases de Paracas explicadas a través de sus tumbas. Bien, de sus tumbas. Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Bien. Entre una y otra hay muchas diferencias. Más allá de la forma de las tumbas y de la cerámica, o también llamada alfarería, de la cerámica o alfarería. Bien. Que hay una diferencia muy clara. La primera fase, cavernas, es mucho más rica, más elaborada que la Paracas necrópolis. ¿Ya? Que la Paracas necrópolis. Clarísima la diferencia. Primero en la calidad de las tumbas, la calidad de los mantos y el tipo de alfarería. Claro, uno estudia en el colegio, ¿no? Paracas, cavernas, pintura polícroma, poscocción. Paracas, necrópolis, monócroma, precocción. ¿Pero eso qué te dice? ¿Qué significa? ¿Qué expresa? Expresa algo, calidad, recursos. Y en Paracas, necrópolis, todo es más burdo, todo es más sencillo. ¿Sí? Todo es más sencillo. Está la diferencia. Eso indica decadencia. ¿Sí? Eso indica que la sociedad Paracas estaba en decadencia, razón por la cual pues, no tenían recursos para usarlos, para decorar su cerámica o para hacer tumbas mejores. ¿Mm? Esa es. Hay una relación de decadencia entre una y otra. Entre una y otra. ¿Ya? Pero dice, ¿no? Paracas, necrópolis, construida sobre pueblos abandonados. Ah, pueblos pues, que ya no habitaban, estaban descuidados, entonces lo usaban como tumbas. ¿Sí? Lo usaban como tumbas. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Divinidades. Vemos dos. El ser oculado, que también se le presenta volando. Bien. No está claro su significado. Y el dios de los báculos. Y miren, cosa curiosa, miren. Sus genitales, sus testículos tienen forma de colmillos. Mismos colmillos que tiene la boca. ¿Mm? Lo podríamos asociar con algún culto a la fertilidad. ¿Sí? Con algún culto a la fertilidad. ¿Ya?
Y bueno, es un poco más humano que el de Chavín, pero igual sigue siendo feo, ¿no? Igual es monstruoso, lo que te indica que la razón del culto no era esto como puede ser hoy, ¿no? Dios es amor, un Dios cercano, ¿no? Sino que la razón del culto es generar miedo, terror, ¿no? Miedo, terror. La textilería, tal vez la mejor expresión cultural de los paraquenses, ¿sí? Era muy fina, muy colorida, ¿ya? Ahí destaca, por ejemplo, pues esto, ¿sí? El color rojo, ¿sí? El color rojo, bastante se usaba. Y obviamente, como toda esto, sociedad, era clasista, o sea, obviamente. Había mantos para unos, ¿sí? Y mantos para otros, ¿sí? O sea, no era para todos, pues, ¿no? Es parte, pues, de la vida, ¿no? Sí, eso no nos engañemos, ¿no? Las diferencias sociales están en todas partes de la vida. También en esa época, ¿sí? También en esa época. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Otro aspecto que han destacado los paracas por la medicina, pero se le considera los primeros médicos, cirujanos del antiguo Perú, ¿sí? Médicos y cirujanos del antiguo Perú. Bien. ¿Qué es la trepanación craneana? Producto de algún golpe, un accidente o alguna pelea ritual, ¿sí? Ritual. Tiene alguna herida en el cráneo, ¿sí? Una herida en el cráneo. Y esta se le da retirada, pues esta parte dañada era retirada. Y se la reemplazaba, ¿sí? Con metal, ¿sí? Podía ser metal. También podía ser esta cáscara de calabaza, esta gruesa. Obviamente que ahí también había diferencias, ¿no? ¿Cómo tenemos evidencia que la persona sobrevivía? Es fácil. Los cráneos que se han encontrado con trepanación craneana, si la persona sobrevive, crece el hueso. Suelda, recuerden. Entonces,
Ahí vemos callo óseo, se llama eso. ¿Sí? El callo óseo. Es un indicador que la persona sobrevivió. ¿Sí? La persona vivió la operación. Si no hubiese vivido, no hubiese habido callo óseo. Pues. ¿Ya? Deformaciones craneanas. Este de acá, por favor, no vayan a creer nada de esas cosas que se repiten, que este es un indicador de los alienígenas ancestrales, ¿no? Estos cráneos deformes evidencian que hubo algún tipo de mezcla, ¿no? Entre alienígenas y paraquensas, ¿no? Paraquenses, no, ni hablamos, totalmente falso. En el antiguo Perú no existía un elemento que complemente la dominación, por ejemplo, tipo el caballo, ¿no? El caballo en Euroasia solo lo usaban pues los dominadores, ¿no? ¿Sí? Los dominadores, ¿sí? No lo usaban los dominados. Era un elemento de dominación, ¿sí? Eso no había en el Antiguo Perú. Por eso Pablo Macera los llamaba a los sociedades del Antiguo Perú los imperios peatonales, ¿no? Los imperios que van a pie, ¿sí? Imperios que van a pie, ¿ya? Entonces, muchas de las culturas optaron por modificarse, ¿sí? ¿Sí? Partes del cuerpo, ¿sí? El cráneo, la nariz, las orejas, ¿sí? ¿Ya? Bien. Y eso lo diferenciaba socialmente, ¿sí? Los paraquenses se deformaban el cráneo, ¿ya? Ese era su símbolo, ¿sí? De los paraquenses. Por eso tenían cráneo alargado. No hay más, muchachos, ¿sí? No hay más, ¿sí? Nada de alienígenas, por favor. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los paraquenses? ¿Sí? Sobre las deformaciones craneanas, sobre las trepanaciones craneanas, ¿sí? Profesor, las deformaciones craneanas solamente a quienes se aplicaban. A la clase dominante, ¿sí? A la clase dominante. No era para todos, era un elemento
diferenciación social. Y eso se aplicó durante el Imperio Inca. Los incas, la oreja, por ejemplo. Los incas significaban las orejas. Los españoles le decían orejones. ¿Sí? Le Ya, decían orejones. gracias, profesor. ¿Ya? Muy bien. ¿Una otra pregunta? Pasamos al intermedio temprano, o también llamado primer desarrollo regional. ¿Sí? Ya. Primer desarrollo regional. Bien. Desaparecido un poder central, ¿no? La periferia tiende a atomizarse. ¿Sí? Tiende a atomizarse. A fraccionarse. ¿Sí? A fraccionarse. ¿Sí? Eso podemos ver ahí, miren. Moche en el norte, Recuay en la Sierra Centro, Lima o Ixma, ¿sí? En la costa central, ¿sí? Huarpa, Sierra Sur, Nazca, costa sur, Tiahuanaco, en el altiplano, ¿sí? En el altiplano. Bien, coexisten, ¿no? Diferentes culturas, vamos a llamarlas así. Tradicionalmente se llama culturas, ¿no? Bien, no todos están de acuerdo, pero es como el nombre ha quedado. ¿Sí? Características. En el Perú, recuerden clases pasadas, hay una tradición costeña, ¿no? Diferente a una tradición serrana. Son diferentes en fondo y forma, ¿sí? De fondo y forma. Por ejemplo, en la costa destaca la ingeniería hidráulica. Las principales obras en el antiguo Perú, por llamarle un término moderno, obras públicas, eran las obras, los canales de regadío, de ingeniería hidráulica. ¿Sí? De ingeniería hidráulica. Esas eran las principales obras en el antiguo Perú. ¿Por qué? Porque el control del agua era fundamental. ¿Ya? Por eso Amartya Sen a las culturas del antiguo Perú le llama teocracias hidráulicas. ¿Sí? ¿Sí? Teocracias hidráulicas. Teocracias cuyo poder se basaba en el control del agua.
Por eso las principales obras que se hacían giraban sobre el control del agua. Bien. En esta época surge la teocracia militar. Ya aparecen los estados militaristas. El poder ya no descansa en los sacerdotes. El poder descansa en los militares. ¿Ya? Y ya pues se van mejorando las técnicas de cerámica, ¿no? ¿Sí? Deja de ser menos burda y es mucho, mucho, mucho más elaborada. ¿Sí? Sí, mucho más elaborada. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Ninguna? Seguimos. Bien. La primera cultura que vamos a estudiar es la cultura nazca. ¿Ya? La cultura nazca. Bien. Desarrollada también en la actual región Ica, pero más al sur de lo que fue la cultura Paracas. Más al sur. ¿Sí? Más al sur. Pero, recuerden, los valles de Ica, ¿sí? Los valles de Ica, de la actual región Ica, son valles muy, muy ricos, ¿sí? Muy productivos, ¿sí? Y que sufre escasez de agua, pero que los Nazca encontraron hábilmente formas de conseguir agua, ¿ya? Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, como dije, es obvio, debido a la cercanía geográfica, tienden a tener herencia, pues, ¿no? Una herencia cultural de los Paracas, ¿no? En lo que cambia muchísimo es en la forma de gobierno. Si ustedes ven acá, política, ya predomina la teocracia militar, ¿sí? La teocracia militar. Ya los sacerdotes no alcanzan. Para el control social necesitas a los militares. A los militares. ¿Ya? Muy bien. Y estos jefes guerreros, ahora hay que entender, la idea de ejército, no imaginen miles de personas, ¿no? Estaríamos hablando pues de 500, 1000, en el mejor de los casos, ¿no? 1000 hombres. Y más que batallas masivas, lo que había era combates rituales, ¿sí? Combates rituales. Seleccionaban, pues, grupos pequeños y peleaban, y el vencido, en el caso de los Nazca, se le decapitaba. Bien. Y el vencedor, ¿sí? El vencedor, esa cabeza la ofrendaba
Esta era hervida. Sí. Y te la colgabas al cinto. Al cinto. Y obviamente, más victorias, más cabezas. ¿Sí? Más victorias, más cabezas. ¿Ya? Entonces eso se veía como un símbolo de poder, pues. ¿Sí? Como un símbolo de poder. Las cabezas, trofeo. Puede sonar absurdo, ¿no? Hoy tú coleccionas llaveros, ¿no? Pero en esa época se coleccionaba cabezas. Ujú. Muy bien. Ya eran civilizaciones más urbanas, ¿sí? Más urbanas, centros más grandes, ¿bien? No llegan pues al concepto de una ciudad actual, ¿ya? Pero ya hay un mayor avance, hay una población más grande, ¿sí? Más grande, más numerosa, ¿bien? ¿Y por qué? Porque había mayor producción. ¿Y cómo había mayor producción? Porque había mayor cantidad de agua, ¿sí? Mayor cantidad de agua. ¿Y cómo consiguen el agua? Ahí está. Los sistemas de galerías filtrantes para aprovechar, ¿sí? Las ventajas de la napa freática, ¿sí? De la napa freática, de las aguas subterráneas. Bien, en forma de caída. Muchos de estos ojos de agua todavía hoy existen, ¿no? Algunos incluso todavía se usan, ¿sí? Algunos incluso todavía se usan. ¿Ya? Muy bien. Y así, pues, gracias a la a mayor cantidad de agua que podían disponer, ¿sí? Puede haber mayor producción. Mayor producción, mayor alimentación, ¿sí? Mayor alimentación, mejor nivel de vida. Sencillo. En su religión acá aparece un Dios diferente. El Dios Con, que tiene en una mano un báculo y en otra cabezas trofeo. O sea, los sacrificios de las batallas rituales eran a él, a Con, ¿sí? Pero no hay otra cultura que haya representado a Con. O sea, Con solo se desarrolló con Paracas, ¿sí? Con nadie más, ¿sí? Con Paracas. Muchos creen que, pues, hubo, digamos, una lucha cultural, ¿no? Sí, pero que finalmente Huiracocha venció, ¿sí? Huiracocha venció.
Cerámica, la famosa horror al vacío. No dejaban espacio vacío, pintaban todo. Y no usaban el color azul y verde. Muchos creen que esto era una idea de culto al mar. ¿Sí? De culto al mar. Bien, de culto al mar. Y esa idea del culto del horror al vacío ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? En la cultura costeña, sobre todo, ¿no? Vean una propaganda de concierto chichero, por ejemplo, cumbiamberos. Lo que menos hay es espacio. Bien. Pero los Nazca destacan y su principal legado son los geoglifos de Nazca, conocido como las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca. ¿Ya? Geoglifos, geo, tierra, glifos, marcas, marcas en la tierra. Líneas de Palpa, líneas de Nazca. ¿Ya? ¿Qué fueron esas líneas? ¿Para qué se hicieron? Bueno, hay varias teorías. ¿Sí? La más aceptada es la de María Reich, ¿sí? La principal investigadora, ¿sí? ¿Sí? La principal investigadora de Nazca. Por favor, nada que ver con teorías absurdas, también de alienígenas, también de esto que por acá, que venían. No, por favor, todo eso son ceras, ¿sí? No hay ninguna evidencia científica de que eso haya sido posible. Ninguna, ¿ya? Ninguna, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sigo entonces. Una de mis culturas preferidas. Cultura moche. ¿Ya? Cultura moche. O mochica. Que abarcó la costa norte. ¿Sí? La costa norte. Los valles de la costa norte. Que también, al igual que la Ica, lo que ahora es Libertad, Lambayeque, Piura, era una zona, hasta el día de hoy, es una zona muy rica, ¿sí? Con valles muy ricos. ¿Sí? Con valles muy ricos.
Y hasta el día de hoy es una zona muy rica. Es la segunda zona más rica del Perú, en la actualidad. ¿Ya? Entonces, hay una continuidad histórica ahí. Moche no fue una sociedad unificada. Bien. Fueron reinos independientes. ¿Ya? Que compartían idioma. Reinos, llamarle valles, ¿ah? No era un valle. ¿Sí? Valles. ¿Sí? Compartían el idioma, el arte y el dios, ¿no? El Ayapaec, el dios degollador. Y hay suficiente evidencia de que Moche las mujeres podían tener poder. ¿Sí? Está la famosa señora o la dama de Cao. ¿Sí? ¿Ya? La dama de Cao. Que tenían poderes chamánicos también, ¿no? Medio espirituales. ¿Ya? Principal actividad, como repito, hasta todo el antiguo Perú, la principal actividad fue la agricultura. ¿Sí? La agricultura fue la principal actividad de las culturas del antiguo Perú. ¿Sí? De las culturas del antiguo Perú. Acompañado de la pesca en los famosos y todavía existentes caballitos de Otora y el comercio, pues, ¿no? Y el comercio. El comercio. ¿Ya? Por ende, para trabajar la agricultura intensiva, construyeron canales de regadío. El más famoso, el de Ascope. El de Ascope. ¿Quiénes gobernaban? Sacerdotes guerreros. Podían ser mujeres también. ¿Ah? Por ejemplo, en muchas iconografías, pinturas moche, el sacerdote era mujer, ¿no? La sacerdotisa, ¿sí? Era mujer. ¿Ya? Centros ceremoniales, el Huaca del Sol y la Luna, en lo que eres Trujillo, has encontrado muchos murales, ¿sí? Muchos murales. Bien. El Brujo, ahí se encontró la señora Ecao, ¿sí? Y la más famosa de todas, Huaca Rajada, porque ahí se encontró el señor de Zipán, ¿sí? El señor de Zipán. Y muchísimo de lo que conocemos del señor Zipán, de los mochos del señor Zipán. Muchachos, el señor Zipán es la única tumba de un gobernante del antiguo Perú encontrada intacta. Es un Tutankamón peruano. Y nos permite comprender pues toda la idiosincrasia cultural, ¿no? Enterrado con sus mujeres,
acompañaban su jefe militar, niños, guerreros con una pierna seccionada, aparentemente para que no huya, ¿sí? Para que no abandone a su señor en la otra vida. ¿Bien? Su cerámica es la más realista del antiguo Perú. ¿Ya? Representaban todas las escenas de vida y muerte. Todo. Enfermedades, erotismo, animales. O sea, recuerdo repetir todo. Cuando digo todo, era todo. ¿Sí? Era todo. ¿Ya? Que algunos pues hoy se escandalizan, ¿no? Pero era parte de la vida. O sea, ellos representaban todas las escenas de la vida y un miembro masculino muy grande, un miembro femenino muy grande, se asociaba con la fertilidad, ¿sí? Con la fertilidad. La metalurgia, bueno, también la conocemos principalmente por Ñuñoa y Pan, ¿eh? La tumbada es una mezcla de cobre con oro y muchos pectorales de oro que representan dioses marinos, ¿sí? Dioses marinos, ¿sí? Dioses marinos. Lo que le muestra la importancia del culto al mar en los moche. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre los moche? ¿Ninguna? Ya. Seguimos. Seguimos. Entonces, seguimos. Pasamos al horizonte medio. ¿Bien? Acá hay dos expresiones, una cultural y la otra militar. ¿Ya? La cultural, Tiahuanaco. Y la militar, nuestro primer imperio, Huari. Huari. ¿Ya? Ya estamos ya entre el 600 y el 1100 después de Cristo, lo que en Europa se conocía como la Edad Media, ¿no? La Edad Media, ¿sí? En la zona de los Andes centrales, pues, debido a la influencia Wari, un imperio desarrolló caminos y ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué caminos? La razón es muy simple. Caminos para trasladar soldados y luego trasladar los tributos. ¿Eh? Los tributos. Bien. Pero son los caminos. No creas que lo hacían de buena gente.
¿Ya? En el altiplano, lo que eres Puno, Bolivia, pero precisamente Bolivia, que influyó en el sur peruano, está Catahuanaco. Y mira, ahí está, nuevamente el dios de los báculos, acá llamado Dios Llorón, porque sus ojos salían como geniecillos, de Dios Llorón. ¿Bien? Ya es más humano, ¿ven? Es prácticamente humano. Les dije, mientras más se acerca a nosotros, tiende a humanizarse. ¿Sí? Listo. Tiahuanaco, o Tiahuanaco, del guanaco sentado. Montaña del guanaco sentado. ¿Sí? La ciudad Taiquipala, Tiahuanaco, está en Bolivia. Está a media hora de Desaguadero, por si acaso. ¿Ya? Desaguadero es la frontera entre Perú y Bolivia. Pero se han encontrado, pues, centros de Tiahuanaco en el antiguo Perú. ¿Ya? Tiahuanaco no fue un estado militar, fue un estado muy parecido a Chavín, cultural. Su dominio era por expansión cultural y era gobernado por sacerdotes. El principal legado de Tiahuanaco, que luego continuarían Huari y mejorarían los incas, es el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Eh? No era un periodo militar, entonces se ubicaban en enclaves, partes de valles, desde la costa hasta la selva alta. Bien. Estos enclaves servían para garantizar lo que hoy llamaríamos una alimentación saludable. ¿Sí? Una alimentación saludable. ¿Sí? Hoy es una palabra moderna, una alimentación balanceada. Entonces, esto permitía una mejor alimentación, pues. Repito, que mejorarían los wari y ni hablar los incas. El control vertical de los pisos altitudinales o de los pisos ecológicos. ¿Ya? La economía, bueno, agricultura y ganadería, y desarrolló la técnica de los guaru o camellones, ¿no? Que eran, repito, islotes de tierra ganada al lago, ¿sí? Islotes de tierra ganada al lago. Aprovechando el papel termorregulador de la Titicaca. Retiene sol, calor de día,
y la noche lo exhala, y eso hace que las temperaturas no sean tan frías. ¿Sí? En escultura, sus famosos monolitos, ¿no? Representaban gobernantes, eran altos. El monolito Bennett, que está en Bolivia, y el monolito Ponce, que también está en Bolivia. Tienen los nombres de sus descubridores. ¿Sí? Sus descubridores. ¿Ya? En la cerámica, su principal expresión fueron los queros. Que luego usarían los incas. ¿Sí? El quero. Pero repito, su principal legado fueron los pisos altitudinales. Y llegamos al primer imperio del antiguo Perú. Porque tuvimos dos, no uno. El imperio Huari. ¿Ya? Todos los centramos en el imperio Inca, pero el imperio Huari también fue muy importante. ¿Sí? Surgió en el actual Ayacucho. Su capital, Viñaqui. ¿Sí? Su capital, Viñaqui. Está a unos 30 minutos de la ciudad de Huamanga. Surge de la confluencia de tres culturas. Huarpa, Tolayacucho, Nazca, lo que son muchas formas de cerámica, y la más importante de todas, Tiahuanaco. ¿Sí? Tiahuanaco. Tiahuanaco es la más importante de todas. ¿Ya? ¿Por qué? Por el culto a Huiracocha, que se va a repetir también en Huari. ¿Ya? La política fue un estado imperial, centralizado, multiétnico, el imperio llegó hasta Cajamarca, imagínense, ¿sí? Ese tipo de estado se llama pan-andino, ¿no? Pan no en el sentido de pan, de panificación, ¿no? No, sino pan, palabra griega, significa totalidad, ¿sí? Palabra griega que significa totalidad. Bien. La economía. Principalmente la agricultura, obviamente. Y son los Wari quienes van a difundir el sistema de andenes, que venía de Chavín, ¿no? Ellos lo van a difundir.
que es ganar terrenos en las laderas de los cerros, ¿sí? Además, terrazas aluviales, ¿ya? Recuerden, el Perú es una zona muy abrupta, ¿bien? ¿Y por qué se desarrollaron malos andenes? Porque buscaba más producción. Un imperio lo que busca es más impuestos. Los imperios no matan gente a granel, ¿sí? Como muchos pueden creer, ¿no? Porque han visto muchas películas de romanos. ¿Bien? Los imperios necesitan gente porque los muertos no pagan impuestos, ¿sí? Necesitan, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Por eso no entran a matar gente como muchos creen, ¿no? Por si acaso. He visto muchas películas de romanos, ¿ya? Y su otra expresión es las ciudades, pues, la arquitectura. Acá ya hablamos de ciudades, ya sí, parecidas a las europeas de época, 20.000 habitantes, 30.000 habitantes. ¿Para qué sean ciudades? Para que sean cabezas de puente, para un mayor control, ¿sí? Para un mayor control de la población. Para eso era, para un mayor control tributario, ¿sí? Sí, simple, muchachos. Y una vez vemos a los dioses. El dios de las varas o el dios visco. ¿Por qué se llama así? Por la forma como le representaba. Entonces, todo imperio, cuando se expande, lo que busca es también llevar consigo a su dios. ¿Sí? Tú puedes... Disculpe. Tú puedes conservar tus dioses, pero agregas un nuevo dios a la panaca, a los lares tutelares. Es por eso que con Wari es que se masifica por todos los Andes Huiracocha. Entonces sí que hasta los incas lo van a mantener en su panteón. Aquí van a agregar uno más, ¿no? El, el Inti, más importante. ¿Ya? Entonces, en la medida que se expande el imperio, ¿ya? Se expande también el dios. ¿Ya? Esa es la lógica. En cualquier imperio que haya existido, ¿ah? Y véanlo, es mucho más humano, es casi humano. Donde no es humano es en los cabellos y en sus varas, que son serpientes. Son serpientes. Bien. En el aspecto textil, bien, muchas representaciones, sobre todo geométricas. Eso también hay que verlo, ¿ya? Miren, eh, los imperios militaristas, como Roma, ¿no? Como Wari, como los incas, o sea, no le daban gran importancia a lo que era, pues, el arte, dedicar mucho tiempo al arte, a la armonía arquitectónica. ¿Mm?
para ellos era más importante lo práctico. Las sociedades militaristas son prácticas, ¿sí? Son prácticas, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Son sociedades muy prácticas, ¿ya? Entonces, por eso tienden a ser más simples en sus acabados, ¿bien? Una expresión diferente de los wari va a ser este gorro de 4 puntas. ¿Sí? ¿Qué significa? Pueden ser los 4 puntos cardinales, pueden ser las 4 estaciones del año. Lo que sí que es un elemento de poder, que solo lo usaban los gobernantes, los señores. Entonces te indica, sean los 4 puntos cardinales o las 4 estaciones, te indica totalidad. ¿Sí? Te indica totalidad. ¿Ya? Cerámica. También vean, bastante práctica, bastante sencilla. No hay mucho espacio para las decoraciones muy acabadas. Repito, pues típico espíritu de las sociedades militaristas. Bien. Acá los estilos son 2, adaptados de los nombres de sus descubridores. El estilo Robles, Moco y Pacheco. El Pacheco es más sencillo todavía. Y es más último, más actual. O sea, lo que indica también una decadencia. ¿Sí? Una decadencia. Y vamos a hablar. ¿Por qué desaparece el Imperio Wari? Tradicionalmente, los arqueólogos consideran que el colapso de las civilizaciones en el antiguo Perú tenían que ver con cambios climáticos, ¿no? Si hoy un fenómeno del niño fuerte que mueve un gobierno, 2000 años después, supuestamente somos una sociedad más racional. ¿Se imaginan? Hace 1000 años, 500 años, cuando las sociedades eran irracionales, o todo lo explicaban divinamente, ¿sí? ¿Por qué el fenómeno del niño tenía colapso? Porque desarticulaba la estructura social. Había inundaciones, sequías, no había alimentación, la gente pasaba hambre, y el hambre era morirse de hambre. No había sistemas de protección social todavía, ninguno parecido a lo actual. Entonces, la gente se moría de hambre, se desarticulaba el control social. ¿Sí? Pues eso, sumado a la presión tributaria, hacía que la gente se rebele. Los pueblos se rebelaban. ¿Mm? ¿Y cómo controlabas? Si no había riqueza, ¿cómo conseguías soldados? Por eso tenías que pagarle. No le pagabas con dinero porque no existía dinero en el antiguo Perú, pero tenías que darle alimento, recursos. Y si no había de dónde, no había soldados, ¿cómo defendías? Los pueblos que te podían brindar soldados tampoco te los daban, ¿no? Ellos se te rebelaban. Entonces, es posible que una rebelión liderada por los chancas, entre otros pueblos, ¿ya?
hayan movido y hayan asaltado la ciudad. ¿Sí? Y tanto era su odio que la destruyeron pues hasta la última piedra. Por eso hoy la capital de los Wadi, Viñaque, se la conoce pues un 15%, un 20%, ¿no? Hay muchísimo por explorar, porque fue arrasada. ¿Sí? Nuestra primera capital imperial fue arrasada. ¿Sí? Lo cual indica también pues el odio de las periferias, ¿no? El odio de las periferias. ¿Ya? Muy bien. Con esto terminamos. Pasaríamos a las claves. Las claves les voy a dejar acá en el chat. ¿Ya? Acá en el chat. A ver. La 1, la C. La 2, la D. La 3, la B. B de buenos. La 4, la C de cabra. Y la 5 también la C. Chicos, ahí está 1C, 2D, 3D, 4C, 5C. Listo, nos vemos, hasta luego, cuídense mucho, estén estudiando, que les vaya muy bien, hasta luego, permiso, chao, chao, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.